herramienta fundamental para la seguridad en una red, en servidores, son los honeypot. Veamos qué son, la definición y una implementación de uno de ellos para los servicios que a nosotros nos interesan, que van a ser SSH y Telnet. Bien, ¿qué es un honeypot? Como mencionaba, es una herramienta fundamental para la seguridad en una red y en servidores. Esta herramienta nos permite detectar y obtener información de un atacante en nuestra red, en nuestros servicios. ¿Cómo sirven? ¿Cómo ayudan los honeypot a la seguridad? Bueno, básicamente es una implementación de un protocolo, ya sea HTTP, SSH, Telnet, que va a ejecutarse en un entorno controlado, en una jaula. Entonces, en nuestro caso, que nos interesan los honeypot por SSH, también los vamos a tener por BNC, por SMB y por cualquier otro protocolo. En nuestro caso nos interesa porque podemos loguear una sesión Telnet o SSH. Imaginemos, no, en el momento que una red se conecta a internet, se va a identificar a través de una IP pública. Ese en el caso típico, en donde el ISP, en donde se conecta esa red, no utilice ningún NATeo específico. En la mayoría de los casos nos vamos a conectar con una IP pública. Bien, ¿qué ocurre? Como esa IP es conocida en la red, cualquier usuario que esté conectado a internet podría comenzar a hacer un ataque de identificación de servicios sobre esa IP. Por ejemplo, hacer un nmap con esa IP y ver qué servicios tiene corriendo, si los puertos están abiertos o no. Bueno, eso si lo analizáramos en el router, si tuviéramos un router, más específicamente un firewall, podríamos ver y analizar esos ataques y identificar de qué IP provienen, de qué país, y tomar alguna acción sobre eso. Como la mayoría de las redes conectadas a internet son de uso doméstico, no cuentan con esas características. Pero si ustedes implementan sobre ese router de esas redes un router o un firewall que tenga la capacidad de analizar los logs, van a poder detectar de que solamente conectándose a internet, en cuestión de segundos, va a haber un usuario o un boot que va a tratar de hacer un escaneo en la red, y en el caso de que detecte los servicios conocidos, como por ejemplo para acceder por una terminal, por SSH o por Telnet, intente iniciar una sesión, intente validar una serie de credenciales que son las por defecto. Imagínense en el caso de una conexión por SSH, lo primero que se va a probar es el usuario root, contraseña admin, contraseña 1234, o sea, todas esas contraseñas por defecto que suelen venir en algunos dispositivos. Bueno, eso es lo primero que va a validar va a verificar si puede iniciar sesión un boot. Imaginemos en el caso de que se logre correctamente iniciar sesión. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que a ese usuario se le va a desplegar una terminal, en donde en esa terminal, en función de los permisos que tenga el usuario con esas credenciales válidas, va a poder ejecutar programas. Por ejemplo, va a poder, no sé,
hacer peticiones ISMP, peticiones DNS, bueno, todas esas peticiones que parecen inofensivas se suelen utilizar para hacer ataques de denegación de servicio. Entonces, en el momento que el equipo está infectado con, con un usuario que pudo ingresar, bueno, el usuario lo primero que va a intentar, o con un boot, que ya es un script que se puede estar ejecutando de manera masiva, propagándose en la red, lo primero que va a hacer es tratar de ejecutar un código en ese dispositivo. Lo primero es detectar la arquitectura del dispositivo para ver qué tipo de binario se tiene que ejecutar ahí. No es lo mismo ejecutar en una cámara IP que tenga una arquitectura MIPS a un smartphone que tenga una arquitectura ARM, o a un PC que tenga una arquitectura x86, AM64, una arquitectura Spark o PowerPC. Entonces lo primero que tiene que identificar el usuario es ver y obtener información del dispositivo en general. ¿Qué comandos están habilitados? Por ejemplo, si, si, tiene si está conectado a alguna otra red, bueno, obtener todo el direccionamiento posible, toda la información posible de ese dispositivo. Hay que tener en cuenta también que toda esa información también, como por ejemplo la marca o el dispositivo, como ya mencionábamos en los primeros temas, en una red, esa información no debería ser pública. No debería demostrarse el router que se está utilizando, marca, modelo, etcétera, porque un usuario malintencionado podría buscar información sobre ese dispositivo y tratar de, imagínense que ese dispositivo no se haya actualizado a lo largo de los años. El firmware que está ejecutándose va a tener exploits. Entonces, si el usuario o el administrador de esa red no lo actualizó, esos exploits van a seguir existiendo. ¿Qué van a poder hacer con esos exploits? Bueno, tomar control sobre ese dispositivo y poder hacer algún ataque malintencionado o un uso malintencionado de ese dispositivo. Es para pensar, imagínense cuántos de nosotros ha actualizado el firmware de nuestro modem. Hay vulnerabilidades que se han detectado en redes inalámbricas, y si obtenemos información del firmware el cual está ejecutando nuestro modem, nuestro router de ADSL, van a ver que no está completamente actualizado. ¿Qué significa eso? Que se pueden ejecutar o explotar esas vulnerabilidades de manera muy sencilla. Pero no, este tema no es sobre seguridad. Y la asignatura tampoco. Volvamos a lo que nos interesa. ¿Qué nos permite un honeypot? Implementar un servicio ficticio. ¿Para qué? Para que otro usuario, otro boot, se pueda conectar correctamente a ese servicio ficticio. Y imagínense, en el caso de una terminal, van a comenzar a ejecutar comandos a través de esa terminal. Por ejemplo, descargar un binario, detectar la arquitectura, ver qué ejecutables tiene disponible para poder utilizar, qué permisos tiene, etcétera. Entonces, un honeypot nos permite hacerle creer al atacante que está conectado en un dispositivo y poder analizar el, el comportamiento de ese atacante. Por ejemplo, detectar primero, generar un gran histórico, un gran log, para ver de dónde son la IP de origen. Poder identificar ataques de denegación de servicios de manera masiva. ¿Para qué? Para filtrarlo en un firewall, por ejemplo. También nos permite identificarlo. Esto se usa mucho en empresas de antivirus, en donde tienen que identificar los ataques que hay en Internet. Bueno, a ver cuáles son los ataques hoy en día que se están recibiendo. ¿Qué hacen esos ataques para poder analizar
a los bots o a los usuarios malintencionados. Toda esa información es fundamental en una red porque nunca sabemos cómo un usuario de esa red puede operar con ella. Puede ser que el usuario no tenga ni conocimientos para conectarse a través de SSH a un router, a un switch o a un equipo. O puede ser que el usuario sea un usuario avanzado y comience ya a tirar algún ping, a descargar aplicaciones, a querer instalar software malintencionado. Bueno, todo eso lo tenemos que analizar. Entonces, ¿cómo identificaríamos en nuestra topología un honeypot? Bueno, tendríamos que crear un redireccionamiento en nuestro router de frontera o en el mejor de los casos si tenemos un firewall. Tendríamos que crear, por ejemplo, en este caso, en los que nosotros vamos a estar analizando, vamos a publicar un servicio, por ejemplo el SSH a través del puerto 22, y vamos a hacer una redirección de puertos y decir que todo lo que venga al puerto 22 se envíe al honeypot. De esta manera, el puerto que va 22 en nuestro router de frontera o en nuestro firewall, que va a estar publicado, no va a ser el servicio de acceso por SSH a ese dispositivo, sino que se va a redirigir a a un honeypot. Nunca tenemos que publicar un puerto por SSH y menos por Telnet en Internet. Para hacer uso de esos servicios deberíamos de conectarnos en una primera instancia a una VPN. Una vez que esté conectado en la VPN, que los datos se validen correctamente, las credenciales, etcétera, ahí sí se permitiría conexión sobre un protocolo de acceso a terminal remoto. El honeypot que vamos a estar utilizando va a ser el CodeRail. CodeRail es un fork de otro honeypot bastante utilizado hace unos años atrás que se llamaba Kipo. Principalmente es un honeypot del tipo de terminales remotas, es utilizando el protocolo SSH y Telnet. Está diseñado para que nos permita grabar mediante logs todos los ataques de fuerza bruta y todos los comandos que se ingresen en la terminal, que va a ser esa terminal del honeypot, va a ser virtual, va a ser ficticia, no existe. Vamos a tener un fake file system, o sea, un sistema de archivo falso. ¿Esto qué significa? Que cuando el usuario se conecte al honeypot, él va a pensar, si está bien configurado el honeypot, que está en un servidor, en una terminal real, remota. Entonces, todos los comandos básicos, por ejemplo, para crear directorios, para mover archivos, también tienen soporte para wget, para el curl. Todos esos comandos que se ingresan en realidad no se están ejecutando en un proceso en el honeypot, sino que la salida de esos comandos son ficticios, no existen. Tiene soporte, o sea, podemos mapear el sistema de archivo del fake file system a un path local del honeypot. Entonces, de esta manera, todos los programas que se pueda descargar, por ejemplo, ese boot o ese usuario malintencionado, se va a persistir en un directorio y esos binarios nosotros vamos a poder decompilarlo y analizarlos. Y así determinar, bueno, a ver qué es lo que está haciendo. Ahí podemos analizar qué direcciones IP se va a ir a descargar un determinado algún determinado binario, qué credenciales se va a utilizar. Por lo general los boot lo que hacen es, una vez que tienen acceso, y los usuarios malintencionados también, una vez que tienen acceso a una terminal, descargan mediante HTTP, HTTPS, un archivo, que ese archivo contiene
un exploit para ese dispositivo. Entonces, de esa manera permite el control remoto del dispositivo. Bueno, lo que les comentaba, tenemos la posibilidad de tener un directorio en donde podemos que los archivos que se gestionen en el honeypot se copian a ese directorio, entonces para después poder posteriormente analizarlo. Tiene soporte para wget, para curl, o también, como es una sesión SSH, podemos conectarnos por SCP, por SFTP, y el usuario podría abrir, por ejemplo, una aplicación cliente de estos protocolos y interactuar con el fake file system. Tiene soporte para ejecutar comandos por SSH. Hay veces que yo quiero ejecutar un determinado comando y no quiero establecer la sesión por SSH e ingresar el comando, porque imagínense, lo puedo mediante un script, por ejemplo, quiero ejecutar una determinada tarea cada cierto tiempo. Entonces con SSH puedo embeberle un comando para que se ejecute y listar en el equipo en donde se ejecuta ese cliente una salida para después analizarlo. Y también permite hacer el reenvío de conexiones del protocolo SMTP a un SMTP del honeypot. La forma de almacenar la información, los logs, son en formato JSON, con lo cual nos permite con cualquier otra aplicación de análisis poder generar reportes y parsearlos de una mejor manera. Ahora veamos la instalación de el honeypot CodeRay. Ya estoy conectado a mi honeypot, a mi servidor, a mi contenedor en este caso, y en él vamos a primero a instalar las dependencias, como hacemos siempre, que van a ser principalmente librerías y Git para instalarlo. Este honeypot se ejecuta en un entorno de Python, en un entorno virtual. Entonces también necesitamos instalar Python 3 y sus librerías. Luego tenemos que agregar un usuario en donde se va a instanciar el proceso del honeypot. Este usuario le vamos a llamar CodeRay. ¿Y para qué ocurre esto? Para que la instancia esté contenida dentro de ese usuario y no se ejecute la instancia del honeypot en un entorno de root. Recordemos que es un software, es una aplicación que también puede tener el honeypot, puede tener sus exploits, por eso tenemos que usar siempre la última versión. Entonces imagínense si ejecutáramos en el servidor de honeypot el servicio en un contexto de root, ese servicio nos puede traer problemas en el caso de tener bugs. Y esto pasa para cualquier servicio. Nunca debemos ejecutar los servicios en un contexto de root. Siempre tienen que estar en un usuario independiente. Bien, ya terminó de instalar las dependencias. Ahora vamos a agregar un usuario, el cual no le vamos a agregar contraseña. Ahora vamos a cambiar desde el contexto de root a ese usuario para instalar el honeypot.
cambiamos de contexto el usuario que acabamos de crear y descargamos el código fuente de CodeRay desde Git. Bien, ya con el código fuente vamos a ingresar al directorio. Actualmente estamos en el path home CodeRay y desde ahí vamos a generar el entorno virtual de Python que le vamos a llamar CodeRay-env. Sumamente protegido porque primero la instancia de CodeRay ejecutándose en un usuario que no tiene privilegios de supervisor y la aplicación, la instancia de la aplicación va a estar ejecutándose en un entorno virtual de Python. Bien, activamos el entorno y bueno, instalamos todos los requisitos que necesitemos para hacer funcionar el honeypot. Por último, instanciamos para que se ejecute el proceso. Por defecto, CodeRay va a estar ejecutándose en el puerto 2222, no en el puerto 22 de SSH. Recordemos que lo que tenemos que hacer en nuestro router de frontera, en nuestro firewall, tenemos que hacer un redireccionamiento de puerto y todo lo que venga al puerto 22 reenviarlo a este puerto del honeypot que va a ser el 2222 de este equipo. Entonces, para finalizar, instanciamos el CodeRay y le pasamos como argumento start. Es importante saber de que hay un archivo de configuración que está en etc CodeRay cfg.dist y en este archivo de configuración tenemos toda la configuración del honeypot. Por ejemplo, acá tenemos el hostname del entorno virtual del honeypot, que en este caso se va a llamar sbr04. Eso le puedo poner un servidor un nombre cualquiera, como por ejemplo mi servidor de producción 1.com. Acá podemos inicializar el path en donde se van a guardar las sesiones, los logs. Podemos habilitar servicios como SSH o como Telnet. Podemos cambiar todas las configuraciones de nuestro honeypot, como por ejemplo los usuarios también, qué credenciales queremos que nosotros qué usuarios queremos permitir, con qué credenciales, si queremos que se cumplan esas credenciales, que se cumpla solamente el usuario pero la password puede hacer cualquier cosa, etcétera. Acá tenemos las configuraciones de Telnet también, podemos habilitar Telnet o deshabilitarlo. Por defecto viene deshabilitado. El tipo de arquitectura que vamos a estar utilizando también, en el caso de que desde la terminal, desde el honeypot se ingrese el comando uname, en donde nos lista la arquitectura. Podemos establecerla en la que nosotros queramos. Opciones de configuraciones de SSH, los certificados falsos que se van a estar utilizando, etcétera. Vamos a dejarlo con las configuraciones por defecto, solo le cambiamos el hostname y vamos a instanciarlo al CodeRay. Una vez que lo instanciamos, ya está ejecutándose en este entorno virtual de Python el proceso, en donde acá podemos obtener el PID del proceso. Y para conectarnos, yo voy a establecer una sesión desde una sesión SSH desde otro equipo. Entonces, para eso escribimos SSH, que es el cliente, el usuario que voy a usar, que va a ser root, la IP del honeypot, que va a ser 192.168
635 es en mi caso. Y el puerto que vamos a estar utilizando, que va a ser el 2222. Bien, nos muestra la firma de RCA, de la llave. Esto le vamos a dar que sí. Esto lo podemos personalizar también. Y ingresamos la contraseña. La contraseña por defecto CodeWright tiene configurado para que el usuario pueda ingresar con root y cualquier contraseña excepto root. Root no debería de funcionar. Bien, me da permiso denegado. Si ingreso cualquier otra cosa, como por ejemplo 123, me da la terminal. Y desde acá es como si estuviéramos conectado por SSH a un equipo con Linux, ¿no? Por ejemplo, podemos escribir IP, no, el comando IP no lo tenemos, pero el uname para ver la arquitectura que estamos utilizando, el hostname, tenemos un file system. Por ejemplo, podemos ir a la raíz. Todo este file system es ficticio. También podemos listar los procesos. Todos estos procesos son ficticios, no existen, pero el usuario que lo está invocando va a creer que en realidad está conectado a un servidor real, a un equipo real, pero en realidad todo esto son todos reportes que me da el honeypot que no son correctos. Podemos ir al directorio home, podemos crear una carpeta, por ejemplo. Podemos ingresar esa carpeta. Podemos utilizar la aplicación curl o la aplicación wget. Esto es lo que les decía. Cuando tengo una terminal en un equipo, lo primero que voy a hacer es descargarme un binario que haga lo que quiero hacer con ese equipo. Por ejemplo, imagínense que queremos descargar el sitio de Google nomás. Los queremos enviar un archivo. Acá podemos ver que tenemos el archivo. Podemos abrirlo con un editor de... no tiene instalado el vi. Bien, toda esta información que se está ingresando en el equipo, vamos a loguearla, la vamos a tener guardada en los logs en formato JSON. Ahora veamos cómo hacemos el redireccionamiento desde MikroTik, desde un CHR. Bueno, veamos ahora cómo haremos el redireccionamiento de puerto desde el router. Entonces, lo que queremos hacer es que todo lo que ingrese por al puerto 22 se reenvíe al puerto 2222 del honeypot. Entonces, para hacer eso, en el router los usuarios se van a querer conectar por SSH al 192, 168, 100, 131, puerto 22. Y eso se va a redirigir al honeypot. Entonces, para hacer eso, vamos a la pestaña IP, Firewall, NAT y creamos una nueva entrada del tipo Destination NAT. En Destination NAT vamos a seleccionar el puerto TCP número 22 y en Action le vamos a agregar Destination NAT. ¿A qué IP lo vamos a enviar? A la del honeypot, que es la 192.168.635 y número de puerto 2222. Apply y listo. Ahora si ingresamos desde la terminal SSH root y la IP
de ese router que yo quería ingresar, que es 192.168.100.131, puerto 22, que es el por defecto. Bien, como nunca establecí sesión, me muestra la firma del RCA. Ingreso que sí. Y la contraseña, que era cualquier cosa excepto root. Listo. Acá ya está publicado el puerto del honeypot en la IP, que era la de el router del punto de marcación o del firewall. Esto perfectamente lo puedo publicar en internet. Incluso si prueban, hacen al dominio que usamos en el curso un SSH puerto 22 y van a ver que se les los va a redirigir a este honeypot. Eso luego les voy a subir a la plataforma un log para que vean en el periodo de un día cuántos usuarios se han conectado y qué es lo que han hecho. Así lo pueden analizar.